Mi nombre es Soledad Álvarez, soy periodista, trabajo en la agencia EFE y he sido la corresponsal, la delegada de la agencia EFE en La Habana desde el año 2010 hasta julio de 2016. En los últimos 2 años de mi estancia en La Habana también me ocupé de la corresponsalía de Televisión Española para informar de toda la actualidad en Cuba. Bueno, yo creo que hay que analizar las consecuencias de esta política, la derogación de esta política en 2 planos. Por una parte, desde el punto de vista del plano diplomático y del plano de la normalización de relaciones que han emprendido La Habana y Washington desde hace algo más de 2 años, es un avance muy importante porque Cuba había hecho de la petición del fin de estas políticas migratorias uno de los caballos de batalla en su negociación con Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, es una reivindicación que satisface al gobierno de La Habana, pero entre la aprobación la medida ha sentado, yo diría que como un jarro de agua fría, es decir, los cubanos han sido únicos en el mundo en estos privilegios migratorios que tenían para migrar a Estados Unidos, es decir, son los únicos que podían llegar de forma ilegal, indocumentada, a Estados Unidos y podían permanecer allí y solicitar la residencia permanente un año después de la llegada, a pesar de llegar sin visa y demás. Para los cubanos, viajar, salir de Cuba e instalarse en Estados Unidos para muchos era una válvula de escape, era una especie de esperanza de futuro ante la realidad dura que se vive dentro de la isla. Con el fin de esta política, puede ser, muchos analistas coinciden, en que puede aumentar la presión social interna en Cuba, en que se puede generar bolsas de descontento que se pueden ir filtrando en la población y sobre todo en un momento en que en la isla se está viviendo una situación de recesión económica. Nunca ha ido bien la economía de Cuba, pero en este momento el gobierno ha reconocido que después de años de crecimiento, digamos, tímido pero sostenido, hay una recesión. Pues esa precisamente es una de las preguntas que le quiero hacer a nuestros invitados en la mesa redonda, en el debate de esta tarde en Casa de América. Yo creo que Obama bueno, ha querido, digamos, redondear, rematar su legado en lo que respecta a Cuba, satisfaciendo, como te decía antes, una de las principales reivindicaciones de Cuba. Él ha argumentado que esta política pertenecía a otra era, la era de la confrontación entre Estados Unidos y la isla, y es una política que no cabe en el proceso de normalización que han emprendido ambos países. Hay quienes opinan que esto puede ser un regalo envenenado tanto para el gobierno de Raúl Castro como para el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, bueno, todos conocemos cuáles son sus ideas en política migratoria, pero no sabemos muy bien cómo va a actuar respecto a esta política y respecto al proceso de normalización de relaciones en general entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, pues como te comentaba antes, esto cambia radicalmente las perspectivas o los proyectos de muchos cubanos. Yo diría que especialmente incide en la población más joven, en la gente que acaba de terminar la carrera, en los jóvenes cualificados, que muchos de ellos siempre están pensando, siempre sabían que tenían una vía de escape o una solución marchándose a Estados Unidos. Ahora los cubanos van a ser tratados como cualquier emigrante de cualquier parte del mundo. Bueno, está por ver. Yo creo que hay que mirar en primer lugar más los efectos que va a tener hacia el interior de la isla que en pensar cómo va a influir en las políticas migratorias. Yo soy de la opinión de que, porque mucha gente dice que se puede generar un nuevo éxodo masivo de cubanos. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo, cuando te han quitado la posibilidad de acogerte a esos beneficios, precisamente la gente no se va a arriesgar a esa aventura tan peligrosa que es llegar a Estados Unidos de forma ilegal, tanto por tierra como por mar. Ahora mucho menos porque sabes que cuando llegues allí te pueden volver a deportar. Pero sería interesante ver cómo reacciona y cómo reacciona la gente dentro de la isla. Y un último apunte, a mí me parece también que esto pone al gobierno de Cuba, al gobierno de Raúl Castro, en una encrucijada. Si no quiere que ese descontento que va a generar estas políticas tenga efecto en la sociedad, si no quiere que se genere presión, debería acelerar el proceso de reformas económicas, dar más oportunidades a toda esta generación, que puede ser una generación perdida de jóvenes profesionales que necesitan desarrollarse mucho más dentro de su país.